buenas noches para todos los oyentes. Bienvenidos, bienvenidas a este programa que se llama Escuela Bíblica para Todos. Es un programa del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, donde el estudio de la Palabra de Dios es el que nos convoca. Y para eso hemos estado estudiando el Antiguo Testamento en varios momentos. Se estudió el libro del Génesis, el libro del Éxodo, el libro del Levítico, el libro de Números, y en este año, en esta oportunidad, estamos estudiando el libro del Deuteronomio. Y para este estudio del Deuteronomio nos acompaña un profesor del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, el profesor Miguel Camelo. Profesor, buenas noches, bienvenido. Elizabeth, buenas noches a todos nuestros oyentes. Un saludo con mucho afecto a los estudiantes del programa de Ciencias Bíblicas de Un Minuto, nuestros egresados, las personas interesadas en conocer la palabra de Dios y divulgarla, y en este espacio que estamos teniendo la oportunidad de pensar, de profundizar algunos aspectos de la Sagrada Escritura en el libro del Deuteronomio. Así es, el libro del Deuteronomio, visto también desde la academia, ¿no? Pero también con el propósito no solamente de adquirir ese conocimiento en el estudio de la Sagrada Escritura, pero también ir conociendo esas claves de estudio, porque el profesor en la medida que nos va introduciendo en el estudio de este libro, estos capítulos por los que hemos pasado, también hemos ido descubriendo cómo estudiar la Biblia, cómo ir identificando las unidades literarias, cómo ir delimitándolas y las palabras clave para poder profundizar. Entonces también no solamente adquirimos el conocimiento del libro, sino también esas claves para nosotros mismos poder hacer estudios de Sagrada Escritura. Bueno, muy bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a continuar el estudio del Deuteronomio. Recordemos solamente para quienes quizás hasta ahora están entrando en sintonía en este programa, estamos ya en el capítulo 4 del Deuteronomio. Este capítulo 4, que es bastante largo, desde los versículos 1 al 43, el profesor nos lo ha dividido en varias secciones. La primera sección, pues, de los versículos del 1 al 8, luego la segunda sección, versículos del 9 al 14, la sección en el programa pasado que estudiamos fue de los versículos 15 al versículo 24. Simplemente para recordar esta última sección, tiene que ver el tema del fuego. Aquí aparece un fuerte énfasis en la prohibición de la imagen, que es el segundo mandamiento que está en la ley de Dios. Pero también esas prohibiciones de la imagen están también mostrando una palabra que atravesaba muchísimo esta unidad literaria, es la palabra fuego, porque Dios se revela desde el fuego. El fuego tiene varias connotaciones acá, puede ser un fuego devorador, pero también un fuego que ilumina, un fuego que desde donde se da la revelación de Dios, desde donde Yahvé habla, ¿no? Y da la palabra. Entonces hay elementos bastante interesantes allí. El fuego expresa que Dios también quiere separar, ir como decantando ese ideal que tenía el pueblo o más bien ese peligro que tenía el pueblo de hacerse imágenes. Entonces el fuego también permite separar lo que no pertenece a Dios. Bueno, esto solamente como a grandes rasgos el tema que se abordó en el programa pasado. En esta oportunidad vamos a seguir con la sección versículos 25 al 31. Y para eso pues me voy a permitir leer el texto bíblico. Invitamos a los oyentes que están en casita para que tengan su texto bíblico ahí, no importa la traducción que tengan, la versión que tengan de la Biblia, pero me voy a permitir dar lectura para quienes van a sus casas ya en el transporte público y que se entran pues en sintonía para ir siguiendo este estudio. Entonces los versículos del 25 al 31 dicen de la siguiente manera en esta traducción que tengo en mi mano. Dice: cuando tengáis hijos y nietos y llevéis mucho tiempo en la tierra, si caéis en la prevaricación y os hacéis imágenes talladas de cualquier cosa, haciendo lo que el Señor prohíbe, desapareceréis de la tierra que vais a ocupar pasando el Jordán. No alargaréis en ella vuestros días, seréis enteramente destruidos. Yo pongo hoy por testigos a los cielos y la tierra,
El Señor os dispersará entre los pueblos y solo quedará de vosotros un pequeño número en medio de las naciones, entre las que el Señor os arrojará. Allí serviréis a sus dioses hechos por mano de hombre, de madera y de piedra, incapaces de ver y entender, de comer y sentir. Allí buscarás al Señor tu Dios y le hallarás si le buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando te hayan sobrevenido estas cosas en los últimos días, te convertirás al Señor en tu angustia y escucharás su voz. Pues el Señor tu Dios es Dios misericordioso, que no te abandonará, ni te aniquilará, ni se olvidará de la alianza que juró a tus padres. Esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, Elizabeth, buenas noches, y aquí volvemos a entrar al estudio de este tema que nos acompaña en el capítulo 4 del libro del Deuteronomio. Decíamos de los versículos 25 al 31, donde aparece un paralelismo bien simpático, bien importante y significativo para nuestra vida, nuestra experiencia de Dios, porque plantea un paralelismo entre la experiencia de la desobediencia en los primeros versículos del 25 al 28 y después propone una búsqueda, ¿no?, de Dios a partir del arrepentimiento. Entonces son dos elementos, un paralelo bien bonito, bien significativo de lo que significa para el pueblo de Israel, para los creyentes, esta existencia, esta particularidad que tiene la vida en la presencia de Dios. Habíamos dicho la vez pasada en el programa pasado cómo Dios no permite o no admite rivales, ¿cierto? Y se hablaba en un paralelismo entre la fidelidad y la infidelidad, y cómo la idolatría era algo que apartaba al pueblo creyente de su experiencia profunda con Israel, pero que también Dios, Yahvé, ¿no?, se preocupa por proteger a los débiles, a los desposeídos, a pesar de que Dios está pendiente con una característica de que es un Dios celoso, un Dios que no admite, ¿no?, la infidelidad, ¿no? Y como en algunos momentos va contando y narrando el texto, pues se da la experiencia tanto del sufrimiento como del castigo por esta infidelidad. Bueno, estoy hablando de estos argumentos para entroncar lo que estamos empezando a recorrer a partir del versículo 25, donde se presenta como una figura del resultado de esa desobediencia a la ley, en los versículos 25 al 28, y luego como propondrá, ¿no?, como un recorrido, como un itinerario hacia el futuro, donde Israel se arrepiente y escucha o escuchará la voz del Señor. Son dos claves importantísimas que tenemos que encontrar, porque en los versículos anteriores hablábamos cómo Dios, a pesar de tantas cosas buenas, importantes por la revelación, por las experiencias del Éxodo, como que todavía el pueblo un poco incrédulo se iba apartando o en momentos sí y en momentos no. Entonces vemos cómo este argumento sigue como recordando ese itinerario de no guardar memoria de las acciones de Dios para con su pueblo. Y ese no guardar la memoria, el zícaron, es fundamental para la identidad de quién es el pueblo y de quién es Dios y cuál es la alianza que se ha forjado para reconocer quién es Dios y quién es su pueblo. Interesante el elemento de no guardar la memoria, o sea, de no haber guardado la memoria. Y justamente por no haber guardado la memoria, el pueblo siempre fue infiel al Señor, y por no haber guardado la memoria,
nunca ese verbo hebreo que tú nos estás mencionando, el saká, que es el recordar, y que no es solamente recordar algo que sucedió en el pasado, sino hacer presente siempre la memoria para vivir el presente y abrir pues esperanza hacia el futuro. Sí, y entonces en este versículo 25 plantea cómo el pueblo no ha guardado esa memoria, ¿sí?, esa obediencia. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Que tanto las generaciones antiguas, los mayores, ¿cierto? Y aquí enuncia también la posibilidad de las nuevas descendencias, de los hijos y de los nietos, ¿no? Que tienen la posibilidad de desviarse y corromperse y fabricarse ídolos, imágenes talladas de cualquier cosa, ¿cierto? Y con eso, de alguna manera, se apartan del querer de la ley de Dios y hacen lo que está mal a los ojos del Señor. Esta expresión es bien hermosa, bien significativa, porque también es una manera de percibir el juicio de Dios. Recuerdan que, por ejemplo, en los libros de los reyes, una de las condenas permanentes era el desviarse que tenía cualquier rey y hacer eso que está mal a los ojos de Dios. Entonces, de alguna manera, esto lo retomamos en el texto del Deuteronomio, afirmando que ese corromperse, ese fabricarse imágenes, bueno, tantas cosas que no son Dios, ¿cierto? Ídolos que no son Dios, todas esas formas son prácticas que estaban contrarias al querer de Dios, y por eso esta expresión, hacer lo que está mal a los ojos de Dios, ¿no? Y eso pues genera el apartamiento y la irritación, digámoslo así de esta manera, de Dios ante un pueblo que es necio, que es desobediente, y que por más que le hagan cosas maravillosas, experiencias profundas, no logran al final acercarse a Dios. No logran comprender, ¿no? Porque es que me llama la atención un elemento, y es que estas culturas antiguas eran culturas muy orales, muy narrativas, si se quiere. Se narraban las grandes acciones de Dios y se transmitían en la oralidad. Los padres las transmitían a los hijos y los hijos a los hijos. Sin embargo, aunque se transmite, parece que se queda la transmisión solamente, no sé si en ritualismo, porque es que estas son culturas que se van transmitiendo de padres a hijos. Eso era muy propio pues de estas culturas, y sobre todo en la cultura semita. La cultura semita, es decir, esta cultura judía, esta cultura hebrea, esta cultura israelita, pues siempre en las costumbres el padre se sentaban alrededor de la mesa y el padre contaba siempre. Entonces es interesante que, a pesar de transmitir la tradición, a pesar de contar la tradición, que uno diría no la olvidan, pero entonces ahí hay una cosa interesante, porque se cuenta la tradición pero la olvidaban. O sea, no, es algo como contradictorio y bueno, llama la atención, ¿no? Imagínate lo que sucedería leyendo estos textos o evocando el contenido de estos textos y de la ley, de estas las palabras de Dios, para cuando se empieza a experimentar, por ejemplo, en el 7:22 la destrucción de Samaria, ¿cierto? Y también posteriormente la destrucción de Jerusalén, por allá en el año 587, 586. Imagínense lo que habrá sentido, ¿no? El pueblo, ¿no? Al ver cómo esa, digamos, la amnesia histórica se genera en un olvido y un apartamiento de Dios, y por lo cual lo que pasaba después en la experiencia con Josías, que cuando retoman el texto de la segunda ley se dan cuenta que ahí estaban las enseñanzas, los mandatos, las leyes, las instrucciones que no hacían, y por lo cual pues no podían tener la experiencia de la alianza permanentemente, y durante mucho tiempo se fueron alejando. No celebraban la Pascua, no celebraban las cosas fundamentales de la identidad de Israel y del reconocimiento
de Dios mismo en presencia de su pueblo. Sí, hay algo que tú acabas de mencionar y que sobre todo para quienes quizás no estuvieron con nosotros desde el inicio del estudio del Deuteronomio, porque el profesor nos está mencionando dos hechos históricos bastante interesantes en la vida de Israel que marcaron la vida de Israel. Y fue en el año 722, 721, cuando el reino del norte se va bajo Asiria. Y luego nos mencionas otra fecha que es el 587, 586, todo esto antes de Cristo, cuando el reino del sur se va con Babilonia. ¿Por qué se mencionan estos datos históricos? Tú nos estás diciendo cómo sería leer este Deuteronomio, estas palabras de la ley en una situación de exilio, en una situación que el pueblo empieza. Esto cobraría muchísimo sentido. Hemos sido infieles al Señor. Entonces, profesor, me gustaría pues para que a quienes de pronto no conocemos un poquito esa historia, que nos contaras un poquito, porque es que el Deuteronomio, ¿por qué leer el Deuteronomio en estas épocas? Es interesante, ¿no? ¿Cuándo se redacta el libro del Deuteronomio, o por lo menos cuándo llega a su forma final? Y por qué este libro entonces para el pueblo que se fue bajo Asiria o el pueblo que se fue bajo Babilonia cobraría tanto sentido. Bueno, yo creo que tendríamos que retomar el argumento de la memoria, ¿no? Uh-huh. Para el reino del norte, la experiencia de la deportación, de ser expulsado y para grupo mayoritario en Samaria, fueron diseminados por muchos países, por muchos lugares, ¿no? Aspecto que pues rompe estructuralmente una sociedad, una experiencia de Dios, unas dinámicas de fe que van perdiéndose por esta realidad, y que también como que pasados en menos de casi que menos de 200 años vuelven a suceder esos eventos como una realidad histórica de lo que sucede como por salirse y apartarse de Dios mismo. Y después en Babilonia, en el 587, pues una porción del pueblo de Israel es separado, es llevado, es puesto con unas cargas y con unos como manera de subsistir socialmente, ¿no? Porque de alguna manera se tiene la convicción o la finalidad de entender que han sido infieles al Señor. Entonces estas experiencias, tanto de la destrucción de Samaria como la destrucción de Jerusalén y el exilio, son experiencias fortísimas para Israel, porque vamos viendo, sintiendo que todo eso ha sucedido porque no hemos sido fieles y obedientes a Dios. Que eso es lo que nos dice el versículo 26, ¿no? 4:26. Y el 4:26 dice precisamente por haberse vuelto a imágenes talladas, en fin. El 26 dice: desapareceréis de la tierra que vais a ocupar pasando el Jordán. Y esa fue la experiencia que tú nos estás contando. La experiencia, desaparecieron de la tierra, fueron expulsados de su tierra. Como tú decías, se rompió la dinámica de la experiencia de Dios por apartarse del Señor. Y un argumento que estaba presente en los textos del Pentateuco y que se va a conectar nuevamente en el libro de Josué es el tema de permanecer fiel, ¿cierto? Y es la enseñanza que se va a prodigar en el libro de Josué, porque para poder entrar a la tierra prometida hay que ser fiel. El que no es fiel no puede entrar a esa experiencia. Y es lo que estábamos diciendo en el capítulo anterior, ¿cierto? Que Dios como que de alguna manera castiga, ¿cierto? O al menos el comportamiento y la actitud de este pueblo, pues le lleva a que no van a recibir el premio de la promesa. Entonces, indudablemente estas dos experiencias coinciden en una realidad que es el efecto del pecado, el efecto del apartamiento, y cómo de alguna manera también Dios permite que suceda eso,
como un proceso de purificación, de permitir que se renueve la conciencia y que se reconstruya la historia para las nuevas generaciones. Así es, yo creo que en estos minuticos antes de ir a un corte, solamente quizás algunos están preguntando en sus casas, bueno, pero ¿por qué se hace la evocación de estos momentos históricos de desaparición de la tierra, del Reino del Norte, del Reino del Sur? Recordemos que el profesor Miguel en programas anteriores nos había dicho que la historia de Josué, ¿por qué está mencionando Josué? Porque la historia de Josué, el libro de los jueces, los 2 libros de Samuel y los 2 libros de Reyes es lo que se conoce entre los especialistas, estudiosos, exégetas, como la historia deuteronomista, porque el libro del Deuteronomio, que es el que estamos estudiando, es la clave teológica para entender toda esa historia de Josué a Reyes y que el narrador nos ha puesto así de manera unida. Y por eso se hace esa vocación, porque en el libro de los Reyes nos cuenta al final, en el segundo libro, pues todo lo que sucedió, toda esta deportación y todo lo que se dio. Y el profesor Miguel nos decía algo, pues justamente hoy comenzando el programa, y es que hay una constante que se ve muy clara en los libros de los Reyes con toda esta época de monarquía, y es: los reyes hicieron lo malo delante del Señor. Entonces es interesante que al estudiar el libro del Deuteronomio vamos a entender la clave teológica cuando vayamos a leer Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Pues vamos entonces a un corte para ir por un cafecito quizás, y ya nos volvemos a encontrar. Muy bien, pues después de este pequeño corte vamos a continuar estudiando el capítulo 4. Estamos en Deuteronomio capítulo 4, versículos 25 al 31. Otra de las secciones de este largo capítulo 4. En la primera parte del programa, el profesor Miguel nos hablaba de un paralelismo entre la experiencia en la desobediencia versus, si se quiere, una búsqueda de Dios a partir del arrepentimiento. Entonces, en la primera parte, el profesor nos evocaba un poco toda la historia que el pueblo de Israel vivió, porque es que los versículos 25, 26, 27 nos habla de si no se es fiel al Señor y si se hacen imágenes talladas, que es lo que el Señor siempre había venido prohibiendo, y desde el programa pasado se ha venido abordando este tema. ¿Qué les sucedería? Pues ellos desaparecerían de la tierra que irían a ocupar, serían dispersados entre los pueblos, y que solamente quedaría un pequeño grupo en medio de las naciones a las que el Señor los iba a arrojar. Aquí nos evocaba entonces, porque esa fue siempre la experiencia de Israel, un apartamiento de la ley del Señor, una infidelidad del Señor, y por eso en la primera parte del programa el profesor nos recordaba 2 grandes momentos históricos que marcaron la vida tanto negativa como positivamente para el pueblo de Israel. Uno, en el 722-721, cuando el Reino del Norte se va, llega el imperio asirio, destruye su capital Samaria, se los lleva, una deportación grandísima, pero luego años más tarde el Reino del Sur también se va en el 587-586 bajo Nabucodonosor, Babilonia. Había sido la experiencia de salir, de desaparecer de la tierra por la infidelidad al Señor. Entonces, esto es lo que hemos visto en la primera parte. Profesor Miguel, ¿cómo vamos a continuar en esta segunda parte del programa? Bueno, quería retomar un poquito en el versículo 26 varios elementos que son significativos, porque empieza diciendo que yo pongo hoy, ¿no? Hoy yo pongo que por testigos contra ustedes, contra vosotros, el cielo y la tierra, ¿cierto?, que va a tener como un efecto final la desaparición sobre la tierra, y habla del argumento cuya posesión, mire que hablan 2 elementos. Bien, en el versículo 25 se había hablado de tierra, en este 26 también el argumento de tierra y la posesión de la tierra, ¿cierto?, ¿no? Y que no se prolongará en ella en vuestros días, entonces hoy y vuestros días, ¿no? Y el efecto es la destrucción, la desaparición. Entonces esos elementos son fundamentales porque reafirman, ¿no?, el efecto de esa desobediencia, de esa falta de memoria, ¿cierto?,
pareciese que viendo todo eso no se terminan de convencer las maravillas y las acciones de Dios por su pueblo. Y entonces en el 27 conectaba como Dios Yahvé, ¿no? Dice que los va a dispersar entre los pueblos, ¿sí? Y solo quedarán unos poquitos, una pequeña porción. ¿De quiénes? De los que son fieles. Este argumento lo vamos a encontrar por allá también en Isaías, ¿no? Como la invitación a preservarnos, ¿no? Fielmente, aunque seamos pocos, ¿no? Los que cumplen lo que ha pedido Dios a través de su ley. Y entonces esta invitación la reafirma en el 28, porque dice que allí donde sirvieron ustedes los dioses y particulariza, hace una caracterización de esas divinidades, ¿no? De esos ídolos, ojo, importante, porque son diosesillos de madera, inventados, tejidos y también de piedra, hechos por mano del hombre. Mire, es una construcción, una fábrica, ¿no? del hombre mismo, ¿no? Y que además esas divinidades, ¿no? Que no ven, miren las notas, que no, los dioses que no ven, que no oyen, que ni comen ni huelen, características de la relación íntima y profunda de alianza. Es muy particular, porque mientras que Dios promueve una alianza con su pueblo, ¿sí? Los invita a ver, a oír, ¿no? El comer, el cenar, el estar en presencia de Dios es un aspecto fundamental para entender la alianza, ¿no? Mientras tanto, estas divinidades, estos ídolos, no tienen ninguna de estas características, y entonces podríamos como traspasarlas a aspectos y a realidades de la hermenéutica que podríamos descubrir hoy en nuestra vida, ¿no? Tantas cosas a las cuales de pronto nosotros le damos unas categorías casi que de divinidad, ¿no? De ídolo, ¿no? Tantos aspectos que nosotros, el efecto, ¿no? De querer llenarnos de cosas, de llenarnos de riquezas, de lujos, de tantas cosas que no son Dios y que nos apartan de Dios y nos apartan del prójimo, ¿no? Una cosa muy particular, claro, y significativa que podríamos percibir. Claro, interesante, porque tú has mencionado una palabra que me parece supremamente clave, y es la relación. O sea, ¿cómo vas a entrar en relación con un Dios que no ve, con un Dios, con una divinidad hecha por mano de hombre, que es de madera o de piedra, que no entiende, que no come, que no siente? No puedes entrar en una relación con un Dios que tú mismo te has creado, con un Dios que no te lleva a tener una relación y establecer y a construir, si se quiere, una comunitariedad, a construir un proyecto de vida. Pues es imposible. Por eso Dios es celoso, porque finalmente Dios no admite ese tipo de rivales. ¿Por qué? Porque es que estás protegiendo también al pueblo, porque lo está invitando a una relación con Él. Entonces es un Dios que no es hecho, que no ha sido construido ni de madera ni de piedra, no hay nada, o sea, no hay nada que lo pueda representar. Entonces es entrar en relación con un Dios que te ha salido al encuentro, es entrar en relación con un Dios que te ha hablado, que te ha dado leyes para que tú sepas vivir. Y entonces es una relación de amor, es una relación de alianza, como tú dices, ¿no? Una relación de alianza que va a ser muy distinta para que puedas construir, y es como por ahí como la cuestión, es la relación. Me parece interesante la hermenéutica que tú haces, porque sí, hoy en día nos hacemos hasta a veces inconscientemente dioses, el dinero es el Dios, la tecnología mal utilizada es el Dios, como tantas cosas que pueden ser Dios, que quitan el lugar de Dios, y entro en una relación que me niega, que me castra. Pero, yo creo que es un término interesante, que me castra para poder tener una relación con el otro, con el tú. Entonces se centra mi relación en esos dioses que ocupan el primer lugar en mi corazón, se centran en mí, y no soy capaz de salir al encuentro del otro. Me parece interesante esa actualización a la que tú nos invitas. Bueno, y entonces estos versículos donde muestran toda esta experiencia de desobediencia y de ruptura con Dios,
se va como gestando hacia un proceso de arrepentimiento. A partir de los versículos 29 al 31 viene un recorrido, y uno de los verbos que parece significativo es buscar, ¿no? Buscar a Dios. Dice, desde allí buscarás a Yahvé tu Dios, ¿no? Y lo hallarás si lo buscas. Mire el condicionamiento bien significativo. Y si lo buscas, ¿con qué características? Mire aquí que viene lo que es muy, muy importante. Con todo el corazón y con toda el alma. Mire las connotaciones de este versículo 29, que es muy rico, porque nos está llevando como a un proceso de experimental, ¿cierto? De búsqueda profunda, auténtica, de conversión, diríamos de alguna manera, con Dios mismo, ¿no? Y con esas notas significativas, que no es de cualquier manera, no es ritual, no es si yo hago tal cosita ya Dios se pone contento y ya yo lo dejo como calmadito, no. Dice que lo busque a Dios con todo el corazón, la profundidad del corazón, del led, ¿no? Y con toda el alma, ¿no? Una experiencia profunda. Aquí estábamos volviendo como a repensar lo que habíamos dialogado la vez pasada cuando citamos a Jeremías 31, 34, ¿no? Porque la experiencia de Dios con su pueblo y el don de la ley, de la enseñanza que ha dado, ya no será en piedra, sino en el corazón. En el corazón. Interesante estas palabras, corazón y alma, que son parte de la antropología bíblica, es decir, de la concepción de ser humano que tiene el Antiguo Testamento, y que indicaría la totalidad del hombre, si se quiere, con toda tu existencia, con toda tu razón, con todos tus sentimientos. Así debes buscar al Señor. Y bueno, interesante. Bueno, entonces digamos que este versículo 29 es toda una invitación a ese proceso de arrepentimiento, de buscar, de hallar a Dios en lo profundo, en lo íntimo, en lo muy particular que tiene tanto el hombre como la mujer en su existencia. Y entonces este argumento de invitación, ¿por qué lo da? Viene el versículo 30, dice, y en tu angustia, mire el peligro, la realidad en la que han estado, ¿cierto? Cuando todas estas cosas te sobrevengan, ojo, en los tiempos venideros. Miren la particularidad, ¿no? Es una cosa bien significativa. Te volverás a Yahvé tu Dios y escucharás su voz. Mire que esa invitación es muy significativa, ese proceso de arrepentimiento, de volver a Dios, ¿no? De escuchar su voz, de atender lo que Dios le ha mandado. ¿Por qué? Porque es que esto va a cambiar, ¿no? Tiempos venideros. Y habíamos mencionado la experiencia de la destrucción y tanto en el reino del norte como el reino del sur, ¿no? Todo el exilio, ¿no? Entonces no es cualquier experiencia, no es algo muy sencillo de manejar, sino que es una realidad profunda y de tiempo venidero. Mire lo significativo para hoy también nosotros mismos. Sí, claro que sí. Esta traducción que tengo en mi mano dice en los últimos días. Es que esto me parece significativo, por lo menos desde esta traducción, en los últimos días, porque es que en los últimos días ya para los profetas que se levantaron, digamos que Dios mandó al pueblo, tanto en el exilio como después del exilio, esta es una expresión en Isaías muy significativa en los últimos días. ¿Cuáles eran los últimos días? Porque los últimos días para la concepción judía, pues de esta época, en todo este periodo, de esos periodos exilio y posexílico, se referirían a esos tiempos mesiánicos. En los últimos días, cuando llegara ese tiempo mesiánico, entonces iría también una hecatombe. Si recordamos un poquito la historia, pues había una hecatombe, estaban ya bajo otro imperio, bajo el imperio romano, pero entonces tú nos hablabas de cómo también en esos tiempos se va a cumplir lo que Jeremías dijo, ¿no? Un profeta del exilio también, porque la mayor parte de su ministerio pues se dio en el exilio, alcanza a estar un poquito antes, pero todo su ministerio se da en el exilio, y esa profecía en aquellos días, otra vez, en aquellos días, en los últimos días,
pondré mi ley en sus corazones, y que pues no estamos en el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento relee eso. ¿Y cuándo se cumple eso? Pues con Jesucristo. Solamente lo quería mencionar. Bueno, yo creo que aquí es importante ubicarnos que este capítulo 4 está como dirigido a promover anhelos de futuro para la nueva generación y las realidades que esperan experimentar y tener, ¿no?, con la experiencia de la posesión de la tierra, ¿no? Ese es como el horizonte interpretativo de todo lo que va diciendo Dios, de todo lo que va preparando por medio de Moisés, y por eso el valor significativo de esta experiencia de tiempos venideros, del futuro, de un futuro que implica el futuro de Israel, ¿no? Todo lo significativo de Israel, y por tanto la importancia de escuchar su voz, y al escuchar es acatar, es obedecer, es tener esos mandatos, esas enseñanzas, esa ley. ¿En dónde? En el corazón, en lo más íntimo, en el alma, en esa parte íntima y profunda de la antropología. ¿Para qué? Para tener la experiencia de que Dios les bendiga y les acompañe en esa realidad para tiempos futuros, tiempos venideros. Y así llegamos hacia el versículo 31, porque entonces, dando ese espíritu de futuro, va a decir, ¿por qué? Porque Yahvé, tu Dios, ¿no? Mire, esta expresión la hemos encontrado en el versículo 29, en el 30 y en el 31. Yahvé tu Dios, Yahvé tu Dios, Yahvé tu Dios, que es misericordioso, mire, ¿no? Kililen Hashdo, y que no te abandonará, mire, la experiencia, ni te destruirá, ni se olvidará, mire, el olvidar, ¿no? No se olvidará de qué, de la alianza fundamental, una alianza que juró Dios a tus padres, ¿no? Miren los elementos tan significativos. Dios misericordioso, que no abandona, que no destruye, que no olvida, ¿cierto? A pesar de que los hombres, ¿no?, y las antiguas generaciones no obedecieron, ¿no?, sí se olvidaron, destruyeron, ¿cierto?, el plan de Dios. Y es un juramento que tiene Dios presente para todos los creyentes. Esta es una cosa muy bella y muy significativa, porque Dios sí cumple su palabra. Dios no se arrepiente de lo que afirma o de lo que jura, y Él se mantiene fiel a pesar de que nosotros somos infieles. Nosotros que creemos que a veces por hacer cosas básicas o sencillas, o de pronto alguna obra de caridad o bueno, alguna cosa, pensamos que ya cumplimos. Dios, Él permanece fiel a todas sus palabras, y sus palabras son permanentes. Yo creo que aquí podríamos hacer algo interesante, y es ¿por qué no hacer una caracterización de los personajes que aparecen, ¿no? Es una forma también de entender el relato, quizás, porque cuando caracterizamos, como tú lo estás diciendo, caracterizamos a Dios, como el narrador nos lo está presentando, nos está mostrando cómo Dios recuerda también, Saká en hebreo, cómo Dios recuerda la alianza, recuerda el pacto. Y por el recordar siempre estuvo con Israel a pesar de todo. Pero por el otro lado, la caracterización del pueblo. La caracterización del pueblo es un pueblo que ha sido infiel al Señor. Es un pueblo que ha abrazado otras divinidades con las que no había entrado en relación. Es un pueblo que justamente por el no escuchar la palabra del Señor fue arrojado de la tierra. Un elemento que tú nos has venido pues ayudando a resaltar, o al que tú le has dado mucho énfasis desde que comenzamos este estudio, porque la tierra es la tierra que Dios le iba a dar a Israel. Es la tierra donde ellos iban a establecerse para construir un proyecto de vida comunitario y justo. Pero justamente eso fue lo que no sucedió. Si recordamos toda la historia de los reyes, vinieron profetas que denunciaron, profetas antes del exilio, como Isaías, como Amós, como Oseas, como Miqueas. Miqueas es bellísimo. ¿Qué es lo que dice Miqueas? Miqueas dice: ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? ¿Que hagas sacrificios?
No, Él pide que establezcas el juicio y la justicia. 2 palabras hebreas, la tzedakah y la mishpat. Que establezcas, eso es lo que Yahvé tu Dios pide. ¿Cómo se evidenciaba que había infidelidad? Precisamente así se evidenció. Y justamente por esa experiencia que rompe, como tú nos decías, la experiencia de Dios, es que no puedes estar en la tierra, porque no puedes construir un proyecto de vida como los demás. Tienes que construir un proyecto distinto. No puedes estar en una tierra cuando construyes un proyecto de vida así. Bueno, entonces yo creo que en esta segunda sección, pues el tema del arrepentimiento es una de las claves para entender como los ejes fundamentales para este libro del Deuteronomio, ¿cierto? Decía en el versículo 31, ¿no? Afirma que Yahvé no padece de amnesia. Una cosa muy sin más. Bueno, o sea, a él sí no se le olvida, mientras que a nosotros sí, ¿no? Sí. Yahvé no se olvidará tampoco de su alianza, ni de su palabra, ni de sus promesas, ¿no? Aún en aquel momento de desastre total, porque esa es la experiencia que estábamos evocando en el exilio, ¿no? Y que el pueblo encontrará en Yahvé un refugio de gracia y de misericordia, a pesar de los extravíos, a pesar de que hayan roto la alianza dada por Dios, a pesar de que no celebraban, ¿no? El texto del Deuteronomio, cuando evoca esa experiencia del profeta, del rey Josías, donde se dan cuenta que tenían tantas cosas por dar gracias a Dios y no celebraban, no reconocían esa acción. Entonces por eso termina siendo como una búsqueda de una invitación al pueblo de Israel para volver al Señor, ¿no? Volver a tu Dios y además escuchar lo que dice tu Dios. Ese versículo 30 es un significativo y por eso se comprende que va a entenderse en el versículo 29 de ese un regreso total e incondicional en la presencia de Dios. Esa es como la invitación firme y profunda que va generando estos versículos de acercarse. Yo quería reforzar un poco el argumento que decía que Yahvé no padece de amnesia. A mí no se me olvidó, afirma Dios, ¿no? Dios que es permanente, su palabra es válida, no se nubla como la de pronto la del hombre. Entonces valdría la pena que nosotros entendiésemos ese mensaje actualizante para nosotros, porque Dios nos está invitando a recuperar esa alianza, a volver a su presencia, a reconocerlo como ese Dios y a escuchar su voz. Su voz, ese verbo tan importante que estás resaltando, el volver cuyo significado está en el sentido de arrepentimiento. El restablecimiento de un estado original solamente puede ser no volver simplemente a lo antiguo, sino un retorno a Dios. Ese retorno es el punto de partida para empezar a vivir, para un nuevo comienzo. Cuando ellos regresaron a la tierra, tenían que empezar por ahí. Es volver a Dios, como decimos, con esa connotación de arrepentimiento. Es dar un giro completo a la vida, un alto en el camino y pensar quizás cómo hemos sido infieles a un Dios que ha sido fiel con nosotros, un Dios que ha estado con nosotros todo el tiempo a pesar de nuestras infidelidades, y que hoy el texto nos invita a pararnos y a decir con quién nos identificamos, con un Dios que ha sido fiel y que nos está enseñando a ser fieles, o con un pueblo que ha sido infiel durante toda su vida, fue tan infiel al Señor. Quizás podemos preguntarnos. Y hoy entonces, en este programa de jueves, el Señor nos invita a volver, a construir un proyecto de vida desde el arrepentimiento. Un abrazo fraterno para todos y para todas.